No sé si es una alienación tal como la planteaba Marx en El Capital, pero sí aparece una limitación, porque ¿hasta qué punto en realidad lo elegimos? ¿O es un mandato que nos permite sostenernos en determinado lugar? Y si no hago el profesor universitario, pierdo las horas de clase, o no tengo prestigio, porque si soy profesional, qué sé yo, en el campo de la salud, o en esto tengo que tener la docencia, o yo en mi caso, ¿y para qué quiero hacer el doctorado a esta altura de mi vida cuando ya estoy más cautola? Yo digo, estoy como Nietzsche, más allá del bien y del mal, y estaba como loca, terminada queriendo avanzar con la tesis, y yo dije, a ver, ¿quién me corre? No me corre nadie, está impreso el ritmo adentro del cuerpo. Bueno, y dije, claro, un paréntesis. ¿Mm? Si avanzamos un punto más, no sé si respondí más o menos, Carlos, a tu pregunta, pero un poco el análisis de Bauman va por ese lado, cuando habla de la categoría de liquidez de la modernidad o de lo que ya llamamos posmodernidad. Y yo dije que Clear daba tres datos claves para que pensemos y analicemos, ¿no? Uno era el apresuramiento, la tiranía del tiempo, el otro era consecuencia del primero, el agotamiento, ese estado de exhausto frente a este frenesí de la vida. El tercero, que menciona él, es un poco la preocupación por el auge de un campo de la ciencia es la neurociencia o la neuroeducación. La neurociencia o la neuroeducación, dice él, en realidad yo creo que nosotros como educadores, en una postura personal esto, ¿no? Yo separo mis posturas personales de las teóricas, debemos entender que el campo pedagógico se ha construido desde el aporte de muchos campos disciplinares. La sociología, la psicología, la didáctica, el currículum, la antropología, pero son campos que vienen a cooperar con la tarea pedagógica. Pero de pronto, señales Clear, nos encontramos con un enfoque tan fuerte de la neuroeducación y frente a esa presencia tan fuerte en el campo educativo, corremos el enorme riesgo de tener un ser humano reducido a un cerebro que todo el tiempo tiene que estar siendo, yo cuando digo esta frase me imagino y cierro los ojos y veo un cerebro con patas que corre, porque ni siquiera tiene brazos, un cerebro con patas que corre porque se está entrenando todo el tiempo para alcanzar esas competencias y habilidades que la sociedad nos pide. Entonces él dice, estamos en una instancia, en un escenario donde tenemos el riesgo de tener o de sumar a esta sociedad una nueva fragmentación, un individuo desarmado, un individuo desintegrado, atomizado, reducido a un cerebro. Y por utilizar una expresión de Foucault, Foucault es uno de los filósofos que, bueno, tuve muchos años de apasionamiento con Foucault. Siempre me piden que dé alguna clase de, Ale, creo que la tuviste, a la clase de Foucault, de la parte más interesante del aporte de Foucault a las instituciones educativas. Yo diría el riesgo de tener un hombre descuartizado. Cuando Foucault empieza escribiendo una de sus obras más populares, que yo digo que es la más conocida y la más fácil de entender y que parece la novela, un género novela, Foucault empieza describiendo, ustedes empiezan a leer el libro en las primeras páginas y dicen, pero yo estoy leyendo un libro que dice vigilar y castigar el origen de la prisión, y de pronto está narrando algo que le encuentra en un archivo y lo cuenta, es el descuartizamiento de un preso que se llama Damien. Y se describe con minuciosidad todo lo que el verdugo le hace para descuartizarlo. ¿Sí? Atenaza sus tetillas, atenaza las pantorrillas, estirado por caballos, le cortan un brazo, le cortan el otro, le prenden fuego, el chirriar de la grasa. Nos termina contando todo, cuenta todo eso, después
se introduce al capítulo. El riesgo de un individuo descuartizado como el Damien de Foucault. La parte más importante es su cerebro. Nos olvidamos de los otros componentes que por ahí son los que nos permiten los aportes más valiosos a lo que la sociedad nos pide. Hoy hay como una paradoja, como una contradicción, ¿no? Es pensarnos como seres completos, como seres enteros, con mente, con cerebro, con cuerpo, con alma, con un entorno. Ustedes se ponen a pensar en el concepto de salud, me voy yendo de un campo al otro, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en el concepto de salud que plantea la OMS, habla del bienestar integral del hombre, mente, cuerpo, alma y contexto, entorno. ¿En qué medida puedo yo mantener ese equilibrio con el entorno, con los otros? Entonces él dice, en este tercer punto, volviendo a Scliar, cuando nosotros le damos este lugar de predominio a la neurociencia o a la neuroeducación en el campo de la pedagogía, en el campo de la didáctica y de la enseñanza, corremos el riesgo de una de las peores consecuencias que nos pueden afectar, es la de pensar, he citado, he extraído frases de la conferencia, dice, una de las peores consecuencias que es el fenómeno de la autorrealización del hombre. Como que cada uno de nosotros somos ese hombre y esa mujer capaz de hacernos a nosotros mismos, a nuestra propia imagen y semejanza, en desprecio de lo otro, en desprecio de la otredad, en desprecio de lo comunitario, pensando que por nuestra naturaleza somos sociales. Yo soy yo a partir del otro, el rostro del otro, como dice Manuel Levinas, el rostro del otro me constituye. Que yo solo, soy solo, soy a partir de otros. Esto que también señala, bueno, toda la corriente de la pedagogía crítica en América Latina con Paulo Freire. Construyo y me construyo en lazo con otros. Y hay una cultura de desprecio a la construcción del otro, el otro. Él utiliza una frase, una expresión, Carlos Esquier dice, la autorrealización, el hombre hecho a sí mismo, desde las demandas sociales, pero sin vínculos con los otros. Constituirnos nosotros mismos, como una suerte, dice él, del remake de la cultura, del esfuerzo y del trabajo. Cuando él dice remake, yo tengo que volver a mí mismo en respecto a la cultura, en respecto al esfuerzo, en respecto al trabajo, que como que todo lo que está en mí mismo es lo que me ayuda a la autorrealización. Y esto trae como consecuencia un desprecio hacia lo otro, en los tres sentidos que analizamos. Primero, el que corre lento o va lento, y este es lento, que no puede seguir el ritmo de la rueda del hámster. Segundo, el desprecio al que se siente cansado y agotado. Este no es el superhombre o la supermujer que la sociedad de hoy espera. Enseguida se cansa, no rinde, como si no formara parte de nuestra condición humana. Y lo tercero, y es, mira, te va a pasar años estudiando y pobre, no crece, no se autorrealiza esta figura del superhombre del que nos hablaba Nietzsche, ¿no? O la supermujer de los que hablaba Nietzsche si no logramos la cuestión de la autorrealización. Entonces esto trae como consecuencia algo que es expresado muy duramente
muy duramente por Carlos Esclier y que comparto. Nos encontramos con nuevas marginalidades, nuevos marginales, ya no por factores sociales, ya no por factores económicos, ya no por cuestiones raciales, ya no por cuestiones de género, sino una marginalidad por lentitud, una marginalidad por no poder llegar, una marginalidad por no poder ser o estar según lo que la sociedad pide, y terminamos perdiendo el sentido de la existencia, siendo hombres completamente tristes, marginados, dice él, abollados y aplastados por la vida. Tremendo para un día sábado. Tendría que ponerles un poco de música para que después se levanten. Pero, a ver, la teoría nos ayuda a repensarnos en la práctica, créanme. Yo tenía una invitación para hacer un paseo en unos jardines de flores bellísimos que hay por acá por las sierras. Digo, no, no puedo ir porque la tesis, esto, el otro, el seminario. Y subí a las escaleras mientras prendía la máquina para conectarme con ustedes y dije, ¿qué estás haciendo, Belén? O sea, esta paradoja de lo que decimos y que en el momento de tomar decisiones, digo, wow, ¿cómo puede afectarnos y cambiarnos la vida? Estas tres cosas que dice Foucault, que dice Carlos Esclier, me salió un lapsus con Foucault. Algún día les voy a contar todo lo que me pasó con Foucault. Foucault se murió hace muy poco, un filósofo contemporáneo, un increíble filósofo contemporáneo. Me salió el lapsus de nombrarlo a él. Antes de avanzar un paso más con esto, fíjense ustedes que si nosotros nos inclinamos, ahora voy a dar un paso más en el avance teórico, ¿no? Si nosotros de estas dos hipótesis nos ponemos en la primera hipótesis, en que la sociedad es la que está comandando o ha comandado en la mayor parte del tiempo la educación, yo voy a formular otra pregunta, entrarle más profundo a la pregunta 1. ¿Qué factores sociales son los que han influido sobre la educación? Factores han tenido preponderancia sobre la educación? Ideológicos, políticos, económicos, eh, religiosos. ¿Cuáles? Entonces, los invito ahora sí a mirar el audiovisual. ¿Se acuerdan que la clase pasada no lo pudimos ver? Así que digo, la tecnología nos desafía. Digo, vamos a ver qué pasó a Meet, que no me deja mostrar los audiovisuales. Y voy a compartir, vamos a ver si me sale, los otros días lo pudimos ver, vamos a ver un audiovisual para tratar, a ver, el audiovisual es para responder a esta pregunta. Si la sociedad influyó sobre la educación, vamos a hacer un paneo muy rápido de todas las edades de la historia. Vamos a hacer un paneo muy rápido por las edades de la historia y ver qué factores sociales influyeron en el aprendizaje primero, después en la educación, porque para los que no estuvieron en el primer encuentro, yo cuento algo. Lo primero que nace en la historia del mundo es el aula. El aprendizaje existe de que existe el hombre en la Tierra. Es una condición inmanente, ¿sí? Ahora, si yo miro en perspectiva diacrónica, historicista, lo primero que aparece en la historia del mundo son las aulas, ¿sí? En segundo lugar, empezaron a organizarse las escuelas. Y en tercer lugar, por último, aparece el sistema educativo. En la historia universal, ese fue el orden. Entonces, tenemos que empezar mirando esta relación de sociedad y educación. Bueno, ¿qué factores de la sociedad fueron influyendo en la educación, en los aprendizajes, en las escuelas, hasta que nacen los sistemas educativos? Vamos a ver si me deja compartirlo. Vamos a encontrarlo primero
En este momento, para que ustedes sepan, estoy navegando por internet, estoy entrando a mi canal de YouTube. Dentro de mi canal de YouTube lo tengo colgado al video para que se pueda ver con más facilidad. Lo vamos a mirar juntos porque en esta tiranía del tiempo, después no lo pueden mirar, quiero hacer el análisis conjuntamente con ustedes. Esperen, esperen, esperen. Acá lo tenemos. Bien. Bueno, ustedes me dicen si yo lo voy a alargar, cualquier cosa voy a volver a... Es muy cortito, pero es tan representativo. Ustedes me dicen si ven y si escuchan. No se estaría compartiendo. Ahora sí, ahora sí. Hacer un fuego, Ahora sí. cazar, recolectar ¿Ahí? plantas Sí. comestibles, fabricar recipientes y armas. Dían nuestros antepasados las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos No se entiende, profe, el audio. No sé si me pasa a mí. del conocimiento. No, a mí también. Profe, se corta mucho. Cambiar las ¿Se les corta el audio? cosas que aprendía la gente. Sí, vamos a hacer una cosa. Las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía Se un puede compartir, para que no sea tan pesado, todos apaguemos las cámaras. No, vamos a hacer una cosa. Yo se los paso por el chat y ustedes me dicen si yo lo voy a mirar desde acá y ustedes me dicen si desde ahí el enlace lo pueden abrir y lo pueden mirar. Es cortito, es muy cortito, lo tienen ya subido en el aula. Eso. Bueno, yo lo estoy mirando acá desde mi computadora. Fíjense si ustedes lo pueden abrir. Si no, profe, Perfecto. lo podemos ver desde el aula, desde el Padlet. También desde la Padlet, pero pasa lo mismo. Ah, Para transmitirlo por Meet tiene que ser con una pestaña, ya lo estudié. Ya lo estudié, la forma más directa es esta. Fíjense si lo pueden ver. Sí, ¿lo dejamos con el audio, profe, o la escuchamos usted? No, ustedes mírenlo tranquilos y piensen en esta pregunta. ¿Qué factores influyeron sociales en el campo de la educación? Bueno. Lo estoy mirando desde acá y cuando terminan volvemos acá todos juntos. Recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de los conocimientos se adquirían a través del contacto con y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el mundo. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte de la... También cambiaron las reglas que aprendían. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo tenía unos textos que dedicaban a una serie de alumnos. En el siglo XVIII, cuando se produjo la revolución industrial, se comenzaron a regular temas. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de la en España. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez
escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventar nuevos servicios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo de memoria, sino haciendo cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que, mediante el aprendizaje social y emocional, fomente la educación personalizada, potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones. Y estos dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. Y eso compartir con ustedes eso, en otra pantalla. Ustedes ahora me van a decir que están pudiendo ver lo que estoy mostrando a continuación. Se está grabando. En realidad, las diapos son cortas porque en realidad estamos tratando de avanzar cada clase en un punto más del programa. Y habíamos quedado en la relación entre sociedad y educación. Y vamos a recuperar un poco esta pregunta. Bien. ¿Cómo ha sido la relación entre sociedad y educación? ¿Pudieron visualizarlo completo? Vieron que no es muy largo. Que nos hace como un repaso histórico desde los comienzos de la humanidad. Empieza aproximadamente empieza en la prehistoria y llega hasta nuestros días, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, vamos a intentar, yo voy a hacer un paneo rápido. Ustedes tienen en el aula del campus virtual grabados una serie de podcasts. ¿Sí? Tienen como 4 podcasts que los pueden escuchar, el que tiene Spotify o cualquier otra aplicación, están pegadas en varias aplicaciones. Entonces yo lo detallo un poco más por si después ustedes quieren hacer sus propios apuntes. Yo les voy a compartir pantalla para que veamos un poco ahora, es decir, responder a esa pregunta de los factores que más han influido, pero sobre todo mirándolos en perspectiva histórica y mirándolo en perspectiva histórica, pero para pensar en el presente, hoy en el lugar de la política educativa. ¿Están pudiendo ver la pantalla? Sí, sí, estamos viendo. Ahí estoy compartiendo pantalla, ustedes me dirán si se ven. Sí, Se ve perfecto. Perfecto, profe. Acá tenemos una sintética línea de tiempo tomada bien, con algunas características como principales de cada periodo. En primer lugar, voy a hacer un señalamiento muy particular, que esta línea de tiempo ya hay otras opciones. Esta es la que nos enseñaron a nosotros en la escuela, y es una
una línea de tiempo, una perspectiva completamente eurocentrista o europeizante, porque fíjense que los principales acontecimientos que los historiadores utilizaron como hitos para marcar el fin de una etapa y el comienzo de la otra están vinculados o mirados desde Europa. Y nosotros, América, aparecemos ahí recién como fin de la Edad Media y la Edad Moderna. Fíjense, la diapositiva nosotros vemos, nos muestra que el hombre primitivo aprendía básicamente observación y por más. Repetición. Muy bien, repetición. Estaba vinculado esto a un aprendizaje, diría yo, desestructurado, informal, espontáneo, fuertemente vinculado con la supervivencia del hombre. ¿Sí? Tener que aprender a cazar, era mirar a mi congénere cómo lo hacía, mantener el fuego encendido, a ver cómo lo hacía, porque si no lo aprendía y este faltaba, o sea, era una cuestión de subsistencia. Señala el audiovisual como un hecho, un hito histórico muy importante, que marca el comienzo de la historia, que tiene que ver con la aparición de la escritura, ¿sí? Cuando hablamos de escritura, lo entendemos como, no como el lenguaje articulado o puesto en texto, como lo entendemos en el presente, sino los primeros signos, los primeros símbolos que utilizaron nuestros antepasados y que generalmente esos símbolos, no lo conté en la clase pasada porque me va apareciendo información a medida que voy relatando, generalmente estaban vinculados con señalar los momentos o las épocas del año en que había mayores posibilidades de caza, donde se producían las lluvias, cómo hacer para hacer un recuento de las cosechas. Generalmente también esos primeros grafos que el hombre instalaba, ¿no?, en las piedras, en las cuevas, también estaban bastante vinculados con la subsistencia. Si bien los historiadores han acordado como primer punto de referencia el año 3500 a.C., ¿sí? Ese año es tomado como referencia precisamente porque se reconoce ahí los primeros pasos de la escritura. ¿De qué pueblo? Egipcio. Los egipcios. Romano. Los súmeros. Pero en realidad, ustedes saben que no todos los pueblos de la antigüedad empezaron a escribir en la misma época. Hay registros de los pueblos mesopotámicos mucho antes del 5000 antes de Cristo, pero los historiadores tomaron como esta convención. Sí, llegaron a este acuerdo, que la escritura de estos pueblos marca el comienzo de la Edad Antigua, 3500 hasta el año 476 después de Cristo. ¿Cómo se organizaba la sociedad antigua? Dentro de la sociedad antigua tenemos como tres grandes civilizaciones que fueron como modelos. Fíjense, tres grandes civilizaciones desde la mirada europea, porque los pueblos nuestros ya estaban también existiendo en ese momento. Entre esas civilizaciones tenemos Grecia, tenemos Roma, tenemos la civilización egipcia. ¿Cómo era el caso romano, que es un caso como muy emblemático, el modelo de organización social, político y económico de esa época? Es decir, era una comunidad de vida que estaba regida por, en una etapa de matriarcado. Roma, ustedes saben que la historia de Roma tiene tres momentos, ¿no? La historia, la república y el imperio, pero tuvo fuertemente una impronta organizativa de tipo patriarcal, donde el jefe, que era llamado pater familia, era el que tenía derecho sobre todos los integrantes de esa comunidad y sobre todo, dentro de la organización social y política de ese momento, se encontraba el esclavo. El esclavo, en las leyes romanas, para las leyes romanas, no tenía la condición de persona humana, era una cosa o un objeto, propiedad de un patrón, de un pater familia. No existe todavía la categoría patrón,
la categoría patrón es una categoría de la modernidad, ese pater familia tenía hasta también derecho de vida y muerte sobre el cuerpo del esclavo. La cantidad de esclavos que tenía hablaba también de su poder adquisitivo, su capital económico, lo podía utilizar como pieza de venta, lo podía utilizar también como moneda de pago de sus deudas. Podía utilizar diferentes partes del cuerpo del esclavo, imagínense lo que su mente les invite a imaginar, pero podía descuartizar el cuerpo del esclavo y con un brazo, una pierna, etcétera, lo utilizaba como medio para cancelar sus deudas porque era una unidad de trueque en ese momento o de comercialización. Entonces, en la Edad Antigua aparece el esclavismo como un modelo social, político, económico, organización de las sociedades de ese entonces. En el año 476 se produce un acontecimiento que para Europa fue muy fuerte, muy importante, porque era un imperio que nunca nadie imaginaba que podía llegar a caer, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente aparece, digamos, por supuesto que los cambios no son abruptos, los hechos, los hitos o estos momentos simplemente son referenciales, los cambios son más en términos transitivos o lentos, aparece un nuevo modelo organizativo, social, político y económico que se conoce con el nombre del feudalismo. La figura del esclavo o el modelo de la esclavitud desaparece para dar origen al modelo servil. ¿Quién era el siervo? Ustedes pónganse a pensar, en ese momento histórico todavía no existían los esclavos, ¿sí? No existían los estados, perdón. Como no existían los estados, los dueños de las tierras eran los grandes señores feudales, poseedores de enormes extensiones territoriales. Ustedes lo pueden asociar con mayor facilidad, bueno, se me tildó la diapositiva, pero la aparición con esos enormes castillos, con sus empalizadas alrededor, para protegerse del ataque de los bárbaros. El bárbaro era el que vivía fuera de la polis griega, fuera de las pequeñas ciudades-estados, y que atacaban a las comunidades, saqueaban. Entonces el señor feudal, o estos señores feudales muy poderosos, era como que llegaban a un acuerdo con los campesinos. En ese acuerdo, ¿qué hacían? Les daban una parcela de tierra que pertenecía a su égido, el campesino podía vivir en ella, no era suya, pero podía vivir en ella, con su familia, podía producir, podía trabajar en esa tierra, y pagaba con el producido de la tierra un alto impuesto al señor feudal a cambio de seguridad y de protección. Aparece este modelo político, social y económico que no aparece en la diapositiva, no me la deja avanzar, mi máquina se retildó, pero que acá abajo, en la parte inferior de la pantalla, se conoce con el nombre del feudalismo, y el esclavo deja de ser esclavo y aparece una nueva figura que es el siervo o el servilismo. Es decir, un poco la pregunta que nos hacía Carlos. El siervo era considerado persona, entre comillas, era libre, pero tenemos muchísimo en la literatura, en los libros de historia, el cine, sobre las luchas de estos campesinos por esos pagos exacerbados que tenían que hacer al señor feudal a cambio de protección, y que apenas podían lograr condiciones de subsistencia, de comida, condiciones dignas de estar, de vivir. Este fenómeno, o esta etapa de la historia, la Edad Media, vamos a ver si lo puedo adelantar, porque tienen que poder verlo a esto, el modo en que yo hice la intervención a la diapositiva. Esa etapa termina, bueno, los historiadores saben que no se ponen de acuerdo, consideran que hay dos hechos muy importantes que marcan el fin de la Edad Media,
y el comienzo de la Edad Moderna. Esos dos acontecimientos, ¿cuáles fueron? La caída del Imperio Romano de Oriente o el descubrimiento, vamos a decirlo entre comillas, de América, conquista. Muy bien, muy bien. La caída del Imperio Romano de Oriente, el que no vio la serie Constantinopla, se las recomiendo, porque Constantinopla se convierte en la capital del Imperio Romano en ese momento. Cuando yo uso esta metáfora, cuando alguien habla de una persona que hace muchas maldades y que sigue sosteniéndose en un determinado lugar y que no hay manera de hacerlos caer y que nunca va a caer, yo les digo, se cayó el Imperio Romano de Oriente, se cayó el Imperio Romano de Occidente, no va a caer una persona, es como una metáfora para pensarlo. Y en relación a esto, como bien señaló no sé quién de los chicos que no les pude escuchar, no pude ver, todavía no les conozco las voces, se tomaron dos hechos. La caída de esto del Imperio Romano que cae en poder de los turcos seljúcidas, y la gravedad de esto que fue el cierre del mar Mediterráneo, la búsqueda de nuevas rutas, y la llegada del hombre europeo a América. En realidad ellos nos descubrieron, porque nosotros ya existíamos desde mucho antes que ellos llegaran, e incluso la historia cuenta que posiblemente la teoría, las distintas teorías que hay sobre el origen del hombre, hay una que tiene muy fuerte preponderancia, es el origen del hombre en el planeta, en el sur de nuestra Patagonia Argentina. Cuando termina la Edad Media, empieza la Edad Moderna. La Edad Moderna aparecen como, bueno, aparece la primera revolución industrial, aparece el origen del capitalismo, una nueva forma de organización social, política y económica. Y hay un dato muy particular sobre el cual me quiero detener, que es los famosos talleres artesanales o las cofradías que venían de la Edad Media. La producción que hoy denominaríamos fabril era una producción artesanal que se realizaba dentro de un taller y que ese taller era una auténtica comunidad de vida. Muchos ven los primeros gérmenes de los gremios y de las luchas entre trabajadores y empleadores en estos primeros talleres artesanales, porque los maestros cometían como abusos contra sus aprendices, trabajaban de sol a sol, y bueno, cuando el aprendiz lograba de alguna manera cierta expertise en el oficio que había aprendido, se iba, instalaba su propio taller artesanal y se volvía a reproducir el status quo, es decir, él en un momento había sido artesano y había sufrido las consecuencias de ser artesano, y cuando me llevaba al papel del maestro, bueno, cometía las mismas atrocidades que su maestro anterior. Pero aparece acá una figura bastante importante en este modelo de organización. No me deja aparecer la otra, de nuevo se me interrumpió la placa. Aparece de nuevo una gran dificultad. La actividad comercial se comienza a intensificar. Entonces, el maestro que estaba dentro de su taller artesanal podía hacerse cargo de la fabricación, de la adquisición de la materia prima, de la venta. Entonces aparece un tercero, ¿sí? Un contratista, llamémosle. Ese tercero era el que proveía al taller artesanal de materia prima. No solo le traía materia prima, sino que le colocaba los productos. Ese tercero en discordia que aparece es el que se convierte en el empleador, y el artesano pasa a convertirse desde la categoría de Marx en el asalariado. Entonces aparece este nuevo modelo de organización social, política y económica, da lugar a la primera fase del capitalismo, que es lo que se conoce en su primera versión como el capitalismo comercial. La fuerza está puesta en el comercio, en el intercambio. En esa época histórica, como ustedes lo van a poder escuchar después en el podcast, los estados nacientes empiezan con políticas expansionistas, porque la actividad comercial era tan fuerte que
tenían una producción de tal envergadura que necesitaban nuevas tierras para obtener materia prima, para fabricar a gran escala. En segundo lugar, tierras o mercados donde poder colocar esos productos. Entonces aparece acá, en la Edad Moderna, el capitalismo en su primera fase, que es lo que sería el capitalismo comercial, el capitalismo mercantil. Esta plaquita me está haciendo renegar, y yo en realidad necesito que ustedes lo puedan ver. Lo voy a hacer aparecer entero. Voy a hacer aparecer la placa entera. Ustedes me dicen si están pudiendo ver la pantalla. Y quiero cerrar con un audiovisual antes de que se me termine la clase. ¿Pueden ver la placa aunque sea ahí? Sí. En su versión más fea. Ahí está. Aparece el capitalismo comercial, luego el capitalismo industrial, con la aparición de las grandes fábricas de producción. Dentro de las grandes fábricas de producción tenemos un modelo icónico, que es la fábrica de Ford T, creada por Henry Ford en Inglaterra, el modelo fordista, la cadena de montaje de producción. Quien quiere profundizar en esto, le recomiendo que mire el film Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que es en realidad como una burla, una sátira, de cómo aparece también de alguna manera una nueva forma de explotación. Llegamos a la actualidad, que no se ve, al final de todo, la contemporaneidad acá abajo, esto lo tienen, la plaquita sola esta la tienen colgada en el aula, llegamos a lo que es una tercera versión del capitalismo, que es el capitalismo financiero. Obviamente que todas estas diferentes formas de capitalismo, dentro de, he hecho un pasaje demasiado rápido, incluso hemos hecho como una mirada muy fugaz. ¿Están pudiendo ver la pantalla ahí? No. No, profe. Por no haber reiniciado la computadora hoy, está tremendamente lenta. Fíjense si ahí pueden ver lo que tienen al final. Bueno, ustedes con sus celulares, con la cámara de fotos, no hace falta que tengan un escaneador QR, le toman una foto, vamos a correr esto, esto los va a llevar a una Padlet, que también la tienen colgada en el aula virtual, con los materiales que hemos utilizado en la clase de hoy. Sé que se me está yendo el tiempo. ¿Pudieron escanearlo? Yo no. Sí, profe. Yo no veo nada. Ahí lo comparto al grupo, ahí lo comparto al grupo. Bien, genial. Sí, ahí está abriendo. Sí. Bueno, en realidad la idea era mostrarles un poco en esa capsulita que tenemos en el QR, los materiales de hoy. Pero ¿cuál sería la conclusión a la que llegaríamos como cierre de esta clase? Y vamos a iniciar, más vale el próximo encuentro con el otro video, porque ya no tenemos tiempo de ver ahora con el que iba a ser el cierre. ¿Cuál es la conclusión, o las primeras conclusiones a las que podemos arribar después de este recorrido rápido? Miren, empezamos por la pregunta allá, ¿cómo es la relación entre sociedad y educación? Después vimos que la preponderancia está en la sociedad sobre la educación. Terminamos con la pregunta, ¿qué factores sociales han ejercido mayor influencia sobre la educación a lo largo de la historia? ¿Qué les parece?
Profe, bueno, hoy en todas las clases hemos utilizado una palabra que acá viene a complementarlo, el tema del contexto, ¿sí? Si nosotros analizamos lo que hemos visto, a mi criterio, ¿no?, en el breve video, indudablemente que podemos decir que la educación estuvo circunscripta a la sociedad a través de su visión o del factor económico, sin duda, ¿sí?, a nivel mundial. No obstante, a mi criterio, ¿sí?, considerando lo que es la época contemporánea y sobre todo ajustándola al contexto de la Argentina, para mí el factor económico ha tenido un segundo plano, ¿sí? La educación, sin duda, ha sido en la Argentina, estuvo influenciada, perdón, por un concepto político, 100%. Originariamente, la idea de formar una nueva nación a través del proceso independentista de 1816 en adelante, sin dudas, para el caso de la Argentina, no se ha visto como una causal principal el tema de lo económico, sino que ha preponderado la visión tal cual como dice Tedesco, al cual adhiero, por supuesto, meramente y exclusivamente político. Si nosotros partimos del año 1816, que es donde inicia el proceso independentista y donde se empieza a dar un poco de forma a lo que es la educación, sin duda podemos ver que el origen de la escuela fue formar dirigentes políticos, ¿sí? Que el origen de la escuela, sobre todo la secundaria, era formar esos dirigentes políticos de clases de élite y selecto, ¿sí? De hombres blancos, de gente con apellidos renombrados, y con el objetivo de que ellos mismos representen a las clases inferiores. Así que desde mi punto de vista, y el contexto pura y exclusivamente de la Argentina, para mí la educación ha estado circunscripta a los lineamientos sociales, políticos que se han impartido a lo largo de la historia en Argentina. Quiero hacer una respuesta a Lucas, no sé si te dicen Lucas o Matías, ¿cómo preferís? Matías, si puede ser Matías, bien, si no, no hay ningún problema. Me dicen Vicente, me llaman por el apellido, pero bueno, no importa. Ah, bien, bueno, Matías. Pero quiero señalar algo. Ya vamos a ver más adelante la influencia de lo político, que en realidad el modelo educativo que predomina en los orígenes del sistema nuestro no es el proyecto de Mitre. Habla de la formación de dirigentes para el Estado. El modelo del sistema argentino educativo responde al proyecto sarmientino. Era de educación popular, pero no la educación popular como la entendería Paulo Freire o como la entenderíamos hoy. Lo popular para él era la civilización versus la barbarie. Exacto. ¿Sí? Tenemos que saber que las categorías teóricas cambian en los contextos. Cuando Sarmiento escribe el libro Educación Popular, que no, es una joya realmente leerlo, habla de lo popular no es lo popular de Paulo Freire hoy, de todo el pueblo. El proyecto político para el sistema educativo que tenía Mitre era formar una élite dirigente. ¿Sí? Ese proyecto político no trascendió. El proyecto político de Alberdi tampoco trascendió. El nuestro se organiza sobre las bases del proyecto político sarmientino. Está muy bueno tu aporte y tu análisis. En segundo lugar, el modelo independentista nuestro, que empieza con sus primeros pasos en 1810, la Revolución de Mayo, que llamémosle golpe de Estado, pero que logra la independencia en 1816, tenía en el fondo un fuerte interés económico, dejar de recaudar a la corona,
dejar de mercadear contrabandeando con las costas del Río de la Plata, que los barcos de contrabando, porque había 2 puertos solamente en ese momento, que era Veracruz y Portuelo. Entonces decían, a ver, no está el rey, el poder vuelve al pueblo, la teoría de la soberanía popular, constituyámonos nosotros como gobierno propio. Había un fuerte interés económico. Los americanos sosteníamos a la corona. Es decir, toda la producción de acá iba a un puerto a España. Entonces, está muy bueno el aporte que nos hace Matías, porque nos permite entrever cómo detrás de la fuerza política hay un factor económico. Cómo las decisiones políticas de los determinados escenarios y contextos tuvieron que ver también con intereses económicos, mucho peor, con intereses personales. Sarmiento era un despistado. Pobre Sarmiento. O sea, tuvo sus bondades y sus, como todo personaje histórico. Ustedes saben que Sarmiento quiso llegar a estudiar en el Colegio Nacional de Educación en Buenos Aires. Él era un provinciano sanjuanino que no pertenecía a la élite porteña y nunca lo aceptaron. Entonces, esa marca de dolor del no poder pertenecer lo lleva a él a pensar en este proyecto educativo de un argentino desde una mirada muy europeizante, porque el proyecto político de Sarmiento, antes de proponerlo, Sarmiento, exiliado en Chile, porque Rosas lo corre, recorre toda Europa y estudia todos los modelos europeos, principalmente el modelo francés, el modelo inglés y el norteamericano. Y él viene a construir las bases de nuestro sistema con un modelo fuertemente europeizante. No podemos juzgar el pasado desde el presente, sin analizar el contexto. Pero miremos que hay muchas cosas que están traccionando y tensionando. Y tal como dice Matías, la política aparece como la variable de definición, pero atrás de la política hay fuertes intereses económicos. Cuando el famoso virrey de Sobremonte, con las invasiones inglesas huye, no huye con su amada, porque sabía que estaban los ingleses en el Río de la Plata. Lo primero que monta a su carroza, a su carreta, viene y se refugia aquí en Córdoba. Y tienen una hipótesis, ¿qué es lo primero que monta a su carreta para llevarse? Ahí vienen los famosos juicios de residencia a los virreyes. Lleva el caudal de toda la plata que había del virreinato. Se sube él a la carreta, viene rumbo a Córdoba, escapando del avance de los ingleses, y se sube los famosos tipo baúles de la época, con todos los bienes que había del oro y recaudación del virreinato. Fíjense cómo entre todos, con los aportes de todos, y desde las distintas unidades curriculares, y desde los distintos autores, vamos llegando a lecturas más profundas. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Todos pueden comprender lo que estamos hablando? Entonces, esto nos permite ver el lugar de la política educativa. ¿Y qué intereses hay detrás? Yo tendría que contarles, no lo tengo a Emiliano acá, Emiliano era mi colega en el ministerio, Emiliano no está más en el ministerio, las luchas internas para sacar un documento de la política educativa. Nosotros diseñamos un documento y va al funcionario. Ese documento pasa por el gremio, por el gabinete. Nosotros somos los técnicos, nosotros somos los escribas. Profe, viene con todos los tachones, sí. Y haciendo también una lectura, porque yo
veía en el cuadro, ¿no? Esclavismo, servidumbre, asalariado, y después terminaba cayendo quizás en un modelo de dominación que es el consumidor posmoderno, ¿no? Entonces, Muy bien, el usuario y pensaba, el digo, consumidor. Esa es la nueva figura. claro, entonces digo, detrás del poder económico está eso desnudo, ¿no? El poder, que hoy en día sí podemos pensar en el poder como esa puja, no solamente económica, pero sí atravesado por esa dimensión tiene mucho que ver con ese sentido primitivo, ¿no? Del poder sobre el otro. Me Ustedes, dejó mucho pensando, digo, si este ustedes se análisis. ponen a fijar, yo no quiero ser apocalíptica, pero hay una tendencia. ¿Qué va a pasar con los estados si pensamos en perspectiva? Porque las corporaciones económicas tienen más poder que los estados hoy. El poder de las corporaciones es económico. Una industria, una fábrica le dice al Estado: quiero concesiones, quiero subsidios a esto, a aquello, no me los das, me voy, te dejo 5.000 familias sin comer. El Estado también toma decisiones. Entonces, ¿qué va a pasar con los estados, que fue este gran invento de la modernidad para darnos salud, justicia y seguridad como sus principales banderas? ¿Hacia dónde vamos caminando? Miren en el mundo de los mercados, ya me estoy yendo porque esto me apasiona, pero fíjense el famoso modelo de las cripto. ¿Quién maneja eso? No hay Estado, no hay nadie. Somos los individuos solos, aislados de cualquier punto del mundo. Yo digo, me tengo que poner a entender qué es esto de las cripto que mi hijo me hablaba. Cuando vi cómo funciona, no hay entidad, no hay respaldo de nadie, no hay ninguno. Somos todos los individuos dueños y poderosos y que manejamos la oferta y la demanda, el capitalismo en su máxima expansión y en su máxima potencia, y no está regulado por ningún Estado, ninguna entidad financiera, ningún banco, nada. Entonces aparece la categoría de poder, aparece dentro del poder la categoría económica, aparece también la categoría política. Sobre todo si pensamos en ese ferviente deseo que me atraviesa mi vida y mi historia personal, de pensar en un modelo de educación para todos y todas. No uso el todes, perdón si alguno lo usa, no lo uso, pero sí el todos y todas. En un mundo donde cada vez se va a ir fragmentando entre quienes poseen el saber y el acceso al conocimiento, quienes no. Hay un texto muy lindo de un filósofo que se llama Mateo es su apellido. Bueno, me va a salir el nombre, donde él plantea esto, que ya no hay corporaciones solamente en términos económicos, sino de quienes producen, distribuyen el conocimiento y quienes pueden acceder al conocimiento. Tal vez ese sea el motivo por el cual un sábado a la tarde, a las 5:20 de la tarde, estamos en una clase hambrientos por saber, porque sabemos o lo intuimos, que el conocimiento va a ser otra moneda de cambio a futuro. Que el mundo se va a dividir entre quienes puedan acceder y controlar su difusión y quienes no. Bueno, la verdad, ha sido un enorme placer compartir este encuentro con ustedes y espero que hayan podido disfrutarlo tanto como lo disfruté yo. Les agradezco la presencia atenta, respetuosa, valoro mucho sus aportes, no sé qué están pensando los demás, anímense, los espacios son privados, solo nosotros, donde podemos pensar, podemos decir, podemos despotricar, podemos opinar, desde el lugar en el que estamos, desde la experiencia que tenemos. Como siempre, termino rezando una oración, la oración de la Gestalt. Algún día les contaré de dónde viene, porque la Gestalt es un enfoque en el campo de la psicología, es un enfoque que nace en Alemania, es un enfoque terapéutico,
Sí, Sí, profe, usted al principio de la clase dijo que antes de cerrar nos iba a decir algo de una lectura. ¿Puede ser? sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bien. La lectura que tienen para la próxima clase, que me pregunta Matías, es la lectura que está en la Padl. Está colgada. Creo que se denomina origen del sistema educativo o algo así. Si alguno tiene la Padl ahí a mano. La formación del sistema educativo argentino. Sobre ese texto voy a trabajar el próximo encuentro, la formación del sistema educativo en Argentina. ¿Sí? Se los voy poniendo ahí. También el video de... Perdón, y vemos también el video de Caloy. Ese video de Caloy yo lo quería compartir y que lo viéramos juntos y hiciéramos un análisis, porque de alguna manera retoma esto que estamos hablando ahora entre todos, un poco lo que decía Escliar al principio. ¿Sí? Si ustedes tienen estudiantes en sus cátedras, el material que yo comparto lo pueden utilizar. ¿Sí? Es free, libre. Bueno, termino con la oración de la Gestalt porque para mí es muy representativo esto, ¿sí? De encontrarme con ustedes y de realmente que sea esto un espacio de encuentro, no vomitivo, de reproducir información, sino de intercambiar y construir saber juntos. La oración de la Gestalt nos dice: yo soy yo. ¿Alguno se anima a repetirla conmigo? Sí. Yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas. Yo no estoy satisfacer tus expectativas. Tú no estás en este mundo para satisfacer las mías. Tú no estás en Tú no estás en este mundo para sacar las mías. Pero si encontrándonos nos encontramos, Pero si eso nos encontramos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero si encontrándonos nos desencontramos, entonces ya no hay nada más que hacer. Entonces ya no hay nada más que hacer. Que la educación sea siempre, en todos los espacios y puntos del globo, un encuentro con los otros. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Un abrazo, descansen. Un bellísimo fin de semana. La clase, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Chau, chau.